Las personas que han estado viendo mis videos de noticias durante mucho tiempo son muy conscientes de mis expectativas sobre el resultado final de la economía en todo el mundo. Una crisis estanflacionaria seguida de un colapso masivo similar a la Gran Depresión, o quizás peor. Basé esta predicción en una serie de circunstancias, pero principalmente me remonté a la historia de las devaluaciones monetarias y la política de los bancos centrales. Este tipo de cosas han sucedido antes y tienden a seguir un patrón que es visible hoy en día. Específicamente, estudio la crisis de estanflación del año 1971 a 1981 como referencia y encontré algunas similitudes sorprendentes. Fue una de las peores caídas económicas en la historia del mundo, después de la depresión, y es un evento del que casi nadie habla. Mucha gente, específicamente la generación Z, cree que nuestra era actual es la peor era financiera de todos los tiempos y que su generación ha sido golpeada por las generaciones anteriores. Esto es totalmente inexacto. El desastre de la estanflación de la década de 1970 fue mucho peor. Dicho esto, nos muestra hacia dónde se dirige finalmente nuestro mundo. Lo que hoy es una crisis económica manejable tiene el potencial de convertirse en una calamidad mañana. Pero ten en cuenta una cosa, esta crisis, a diferencia de la crisis del año 1970, es que la crisis actual es la nueva normalidad de la que nunca saldremos. Esta crisis es diseñada sistemáticamente por las agencias climáticas. Un tema que me fascina y que normalmente no se menciona en el debate económico general es la degradación de la calidad, la forma en que los productos, servicios, construcción, manufactura, estilo y disponibilidad tienden a desmoronarse cuando la inflación aumenta repentinamente. Este proceso se conoce como escatimación y fue rampante en los años 1970 y principios de los años 1980. La mayoría de hoy piensan en los años 70 como una era despreocupada de música disco, pantalones acampanados y psicodélicos, pero en realidad fue económicamente deprimente. Al examinar imágenes y metraje de la vida real de la década en comparación con las décadas de 1950 y 1960, hubo un marcado cambio en la calidad de vida, desde la calidad de los automóviles, pasando por la calidad de la ropa, hasta la calidad de la vivienda. Algunas ciudades estadounidenses como Nueva York o Filadelfia parecían zonas de guerra con barrios marginales llenos de escombros. Después de que una inflación altísima durante varios años provocara una duplicación y triplicación de los precios minoristas, junto con tasas de desempleo crecientes, el entorno comienza a sentirse realmente feo. Otro aspecto de la vida que se ve afectado es la calidad de la dieta y la capacidad de las familias para alimentarse. La mayoría de la gente está familiarizada con el concepto de contracción, el hábito de las empresas de reducir el tamaño de las porciones manteniendo los mismos envases y precios para compensar la inflación en los costos de producción sin que los consumidores se den cuenta. Sin embargo, la escatimación es otra forma en que las empresas intentarán evitar el aumento de los precios en los lineales, y es reduciendo la calidad de los ingredientes, además de alentar al público a comer alimentos menos nutritivos y menos costosos de producir. La década de 1970 fue la que vio nacer el mercado de alimentos procesados y la cocina de microondas, al menos a mayor escala. Esta fue la década en que la comida estadounidense, por ejemplo, realmente cayó en picada y luego afectó como una pandemia a todo el mundo. La facilidad de los alimentos procesados se vio compensada por el bajo contenido nutricional. Eran más baratos, pero la calidad era mala, y todavía hoy vivimos con las repercusiones de esa tendencia. Por supuesto, hubo movimientos contraculturales que trabajaron contra la adopción de alimentos procesados, incluidas organizaciones del tipo Conoce a tu agricultor y movimientos orgánicos. Pero como todos sabemos, los alimentos procesados baratos finalmente ganaron. Te recomiendo que veas mi video sobre la leche ultra pasteurizada. La sociedad abrazó el mercado porque tenía que hacerlo. Los precios eran tan altos que era la única manera
de alimentar a sus familias todos los días. Curiosamente, y no es casualidad, la pirámide alimenticia, sobre la que a todos nos enseñaron cuando éramos niños en las escuelas, se introdujo en el mundo occidental en 1972. En realidad, la pirámide fue utilizada por primera vez por el gobierno sueco en respuesta directa a la inflación y fue diseñada para alimentar a la población a comer más barato, principalmente cereales, productos lácteos, pastas y muchos carbohidratos. Desde entonces los gobiernos han estado utilizando subsidios para promover el consumo de alimentos de bajo costo y baja calidad. Estoy relatando estas tendencias de la década de 1970 porque hoy estamos viendo una agenda muy similar, aunque es de naturaleza mucho más insidiosa y manipuladora. El declive económico es una herramienta favorita del establishment para controlar el comportamiento de las poblaciones, incluidos los hábitos alimentarios. Puedes encontrar títulos tendenciosos en los medios de comunicación como ¿el dólar está perdiendo poder adquisitivo? Bueno, pase de carne a insectos cultivados en laboratorio. No es coincidencia, por ejemplo, que haya habido un esfuerzo masivo por parte de agencias gubernamentales y corporaciones para aclimatar al público a la idea de productos cárnicos falsos, cultivados en laboratorio. Por ahora, las carnes falsas son más caras que las carnes reales, por lo que no hay ningún incentivo para el público que las consuma en estos momentos. Pero si la inflación continúa elevando los precios, eventualmente el bistec real costará mucho más que el bistec artificial y la gente puede estar convencida de que la carne falsa es una alternativa viable. Luego está la idea de que los consumidores occidentales coman insectos para obtener proteínas en lugar de carnes de res, pollo o cerdo. Más allá de las afirmaciones de que esto de alguna manera salvará el clima, lo cual es una completa falsedad respaldada por cero evidencia concreta, los de arriba también sugieren que los insectos serán mucho más asequibles que las hamburguesas en el futuro cercano. Otra forma de escatimación es el desplazamiento aún más hacia la base de la pirámide alimentaria. Recientemente, el director ejecutivo de Kellogg, Gary Pilnick, sugirió en una entrevista con el medio CNBC que los estadounidenses eventualmente empezarán a comer cereales para la cena. Escuchaste muy bien, para la cena, porque el costo de porción es mucho más barato. En otras palabras, los carbohidratos procesados baratos se convertirán en un pilar de la dieta porque mucha gente no podrá permitirse nada más. Él se jacta de que su empresa está bien posicionado para este cambio que se avecina en el mercado de alimentos. El marketing de esta idea ya está en marcha. Varias empresas están promoviendo el fin de los hábitos tradicionales de cenas caseras saludables y el cambio a alimentos procesados no convencionales y más baratos. El impulso de la campaña de esta empresa se basa en la pobreza. Es decir, confían en la expectativa de que todos seremos más pobres en el corto plazo y que esta condición continuará en los años venideros. Tal como vimos durante la crisis de estanflación de la década de 1970, hay prisa por recortar la calidad de todos los bienes y servicios, pero los alimentos son un objetivo importante. Se trata de convencer al mercado de que consuma más carbohidratos y alimentos procesados y menos proteínas. Mañana se tratará de abandonar por completo la agricultura establecida y fabricar todos nuestros alimentos en laboratorios. Las élites parecen estar planeando una crisis financiera significativa, más allá de la que ya hemos enfrentado, y esto es evidente en sus esfuerzos por vender la reconstrucción de nuestros hábitos alimentarios, basados en la pobreza en lugar de la prosperidad. Yo esto lo informé en el año 2020. Recuerdo hacer un video en el año 2020 hablando de esto. A continuación verás un video que hice en el año 2020, donde ya informaba de esta crisis. Lo verás a continuación. El director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU nos advirtió repetidamente que pronto nos enfrentaríamos a hambrunas de proporciones bíblicas, y sus predicciones ahora están comenzando a hacerse realidad. Ya hemos visto disturbios por alimentos en algunas partes de África,
y no es de extrañar que ciertas partes de Asia estén realmente sufriendo en este momento. Pero debo admitir que no me sorprendió un poco cuando encontré un artículo sobre la crisis de hambre que ha estallado en América Latina. Según el medio Bloomberg, un resurgimiento de la pobreza está provocando una ola brutal de hambre en una región que se suponía que había erradicado en su mayoría ese tipo de desnutrición hace décadas. Se nos dice que la escasez de alimentos se está agonizando desde la Ciudad de México hasta el extremo sur de América del Sur, y los más pobres, obviamente, son los más afectados. Permíteme hacerle una pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras comida para alimentar a tu familia? Afortunadamente para la gran mayoría de mis suscriptores, esa es solo una pregunta hipotética. Pero para muchas familias en América Latina, lo impensable ahora está sucediendo. Viven en un mundo alterno, donde lo hipotético no existe, solo dolor y angustia. No podía alimentar a su familia. Matilde Alonso sabía que era verdad, pero no podía creerlo. La pandemia acababa de afectar a Guatemala con toda su fuerza, y Matilde Alonso, una trabajadora de la construcción de 34 años de edad, se quedó repentinamente sin trabajo. Se sentó solo hasta altas horas de la noche, con la mente acelerada, y luchó por contener las lágrimas. Tenía 6 bocas que alimentar, ningún ingreso y ninguna esperanza de recibir algo más que los magros cheques de apoyo a la crisis, unos $130 del gobierno con problemas de liquidez. El terror más grande que afronta todo padre o madre, la mayor pesadilla es que los hijos digan que tienen hambre, pero no existe nada que entregar. Muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginarnos estar en la piel de Matilde Alonso, a la cual debemos guardar respeto y mesura al comentar. Lamentablemente, esto le sucederá a más familias pronto, porque el Programa Mundial de Alimentos de la ONU proyecta que la cantidad de personas que enfrentan una inseguridad alimentaria severa en las naciones de América Latina y el Caribe aumentará en un 270%. Por el momento Estados Unidos está mucho mejor. Pero ha habido una grave escasez de ciertos artículos a lo largo de esta crisis, y muchas tiendas de comestibles han tenido dificultades para mantener sus estantes llenos. Por ejemplo, muchos que residen en Estados Unidos han visto a las tiendas locales con estantes vacíos y sin ninguna información alguna de los empleados al comunicar a los consumidores cuándo se volverá a llenar los estantes. Cuando incluso CNN comienza a admitir que se avecinan más escaseces, es una señal de que la crisis aún no termina, que solo es el comienzo. Y el Wall Street Journal informa que algunas cadenas de hecho están juntando budgets pandémicos en previsión de más escasez. Hemos entrado en un momento en el que el suministro mundial de alimentos se estresará cada vez más y será absolutamente fundamental mantener la producción de alimentos en los niveles más altos posibles. Desafortunadamente, los agricultores de muchos países se han ido a la quiebra en cantidades asombrosas durante esta recesión mundial, y la asistencia de los gobiernos que se suponía que los ayudaría a sobrevivir se ha destinado principalmente a granjas grandes e industrializadas. Un claro ejemplo está en Estados Unidos. Los agricultores dicen que los pagos federales han hecho poco o nada para mantener a flote, ya que favorecen las granjas grandes e industrializadas sobre las granjas familiares más pequeñas. De hecho, los pagos iniciales en el marco del programa de asistencia alimentaria para el coronavirus
que proporcionó 17.000 millones de dólares en apoyo directo a 3.000 millones de dólares en compras, revelaron una distribución desigual de la ayuda financiera. Esta ignorancia y desprecio de los gobiernos por los humildes agricultores no es desde ahora, es desde hace muchas décadas y se ve en todo el mundo. Un claro ejemplo es Perú, el creador de la papa, con miles de papas en variedad, una potencia. Pero el Estado prefiere importar toneladas de papa que negociar con los agricultores. Peor aún, con los bloqueos y toques de queda, frenó considerablemente el trabajo de agricultores, lo que ha disparado los precios de alimentos. Podríamos entonces considerar que la hambruna podría regularse y aumentar la distribución de alimentos, pero los gobiernos ignoran una cruel realidad, y es la hambruna. Aún podemos revertir esto, pero pronto esto será imposible revertir. Un análisis del medio NBC News de los primeros 7.000 pagos mostró cómo las granjas corporativas y las operaciones de propiedad extranjera recibieron más de 1.200 millones de dólares en alivio del coronavirus, o más del 20% del dinero, con pagos promedio de casi 95.000 dólares. Mientras tanto, las granjas más pequeñas tenían pagos promedio de alrededor, y escúchalo bien, de solo 300 dólares. Las cifras no tomaron en cuenta a otros agricultores en dificultades que no son elegibles para recibir asistencia. Los agricultores son el alma y el corazón de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Son los que nos ponen los alimentos más naturales y hermosos en nuestro plato cada día. Cuidan y protegen el bienestar y la naturaleza. Todo lo contrario con las corporaciones de alimentos, contaminan y modifican genéticamente los alimentos. No les interesa la honesta distribución de alimentos para todo el pueblo. Cambian constantemente los precios y poco o nada cuidan y protegen el bienestar y la naturaleza. Pero esta causa y efecto que sucede en todo el mundo podría ser pronto la destrucción total de los alimentos sanos y saludables. Poco a poco, los agricultores buenos y humildes están desapareciendo. En el año 2020, acabamos de presenciar un gran desastre, uno tras otro, en todo el mundo. Y muchos de estos desastres han afectado directamente a la producción mundial de alimentos. Por ejemplo, este año 2020 sucedió una histórica inundación que ha estado ocurriendo en China durante meses y que está acabando con los cultivos a gran escala. Expertos del Grupo Global de Servicios Financieros llamado Nomura dijeron que aunque la inundación es una de las peores que ha experimentado China desde el año 1998, aún podría empeorar en las próximas semanas, con la nación a punto de perder 1.700 millones de dólares en producción agrícola. Sin embargo, desde el comienzo de la temporada de los monzones, la superficie de tierra de cultivo inundadas casi se ha duplicado. Las estimaciones de Nomura tampoco incluyen la pérdida potencial de trigo, maíz y otros cultivos importantes. Por lo tanto, China podría estar enfrentando una pérdida económica mucho mayor que las proyecciones actuales. Realmente nos enfrentamos a una crisis alimentaria mundial muy grave y el número de personas sin alimentos suficientes solo aumentará a medida que pasen los meses. Yo soy Harold Gibrari. Si te ha gustado la información de este video, por favor, déjame un pulgar arriba y también quisiera saber tu opinión sobre lo que has visto. Puedes seguirme en mis redes sociales y también suscribirte a mi cuenta de Patreon.